Bueno, us parlaré en castellà, que me costa una mica més. Mejor que yo el catalán, no sé qué. Bueno, yo soy de Colombia y estudié música, os quería explicar un poquito el contexto también. Estudié música allí y hace años que vivo aquí en Barcelona y me he especializado en arte sonoro y tecnologías relacionadas con el sonido y la música. Mi punto de vista, pues eso, es más musical, pero de acercamiento al hecho de poder yo crear mis propios instrumentos y utilizar la tecnología para hacer música. Soy músico tradicional, o era músico tradicional, pero ahora como que esto me ha llevado como hacia otros caminos. Para hablaros un poco del tema de la tecnología y la música, creo que he pensado en hablar acerca de los instrumentos que se han venido desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pensaba desde dónde comienza a tener la tecnología una influencia en la música, y creo que en realidad siempre, que todos los instrumentos han ido evolucionando a partir de la tecnología que ha venido como paralela a ellos, ¿no? Desde la guitarra, digamos, que ha venido con ciertos avances. Cualquier instrumento tradicional, la flauta, por ejemplo, que en principio era de madera, luego pues metal, porque ya habían avances. Bueno, en fin, creo que no hace falta tampoco que llegue hasta tan atrás en la historia, pero sí quería contaros un poco acerca de instrumentos y de maneras de captar los sonidos y captar la música también, que me parecen interesantes porque tienen relación pues, con la manera de hacer la música hoy en día. Creo que voy a tomar aquí entonces desde más o menos el siglo XV o así, donde había esta idea de mecanización ya, y que es una constante, digamos, en el ser humano, no solamente en la música, sino pues también la idea de mecanizar desde los títeres, por ejemplo, estos o instrumentos mecánicos que había, ¿no? Por ejemplo, es importante, creo, el uso de este tipo de tecnología que se desarrolló a partir pues, del siglo XV y que fue evolucionando poco a poco. Primero, pues esta idea de ruedas de madera, no sé si habéis abierto alguna caja de estas musicales, que tienen esta misma idea de un carrillón, pero pues en pequeñito, ¿no? Entonces, primero eran cilindros de madera que iban moviéndose y así pues se podía generar música, digamos, automatizada, ¿no? Este sistema se utilizó en iglesias, en campanas, en instrumentos bueno, más avanzados. Ahora voy a poneros un ejemplo. Y también, pues, no sé, los relojes también, ¿no? Entonces, bueno, aquí está... Este es un ejemplo ya un poco más moderno, igual todavía existen estos instrumentos de una caja de música, pero en plan gigante, ¿no? Que puede funcionar por ella misma. Bueno, me parece interesante enseñaros este ejemplo porque no os estoy enseñando como tal un instrumento musical, aunque más o menos, sino es una manera de tener la música allí en nuestra casa antes, digamos, del radio, del fonógrafo y de todos estos inventos. Entonces era esa idea de tener al músico sin saber nosotros mismos hacer música, ¿no? Conocéis también pues esta idea de, bueno, es como la evolución de esto mismo, en la que a los instrumentos musicales, como a los pianos, pues le incluyeron esta manera de funcionar, que son
pues, las pianolas, que tienen esta misma idea del cilindro, pero entonces ya con la idea de tener un papel allí, un papel perforado que va produciendo la música. Esto pues es interesante también toda la evolución que tuvo esto, porque incluso surgió una técnica que se llama tonotécnica, que es la idea de coger una partitura y pasarla, traducirla a papel perforado. Y bueno, si hay algún músico en la sala o alguien que haya hecho música hoy en día con algún software de hacer música, este mismo sistema, que bueno, ya no es papel perforado, sino visto así más o menos, obedece a la manera en la que se hace música más o menos hoy en día, sin necesidad de tener una partitura. Entonces, desde el siglo XVIII o así, esta otra manera de hacer música existía, digamos. Entonces, están las alturas, la duración, son el hueco del papel perforado, que tan largo es, pues es como la nota es de larga también. Y además, ese instrumento no solamente necesitaba, bueno, se podía tocar solo, sino podíamos tener ciertos grados de interpretación en este instrumento. Podíamos variar un poco el tiempo, los volúmenes también, como para hacer un mix entre tocar y no tocar. Una especie de DJ del siglo XVIII, ¿no? Que ponías a tocar esto, pero tú podías escoger qué interpretación darle, ¿no? Algo así. Entonces eso, bueno, para que veáis que existe desde hace, esta misma idea sigue hoy presente como en esa época, ¿no? Bueno, aparte de esa evolución de como la mecanización de la música, hubo un instrumento que de este sí que no, que era el panarmónico, que lo que hacía era pues tener esta idea como de tener un piano que se controlaba solo, pero no era solamente el piano, sino toda la orquesta. Entonces tenía flautas y trompetas y todo lo que tiene una orquesta, una banda militar, digamos, pues eso lo podía producir este instrumento. Vale, por otro lado tenemos, bueno, esta evolución, digamos, conlleva hacia otro tipo de descubrimientos, ¿no? Y también la tecnología. Entonces ahora, hablando un poco más adelante en el tiempo, la época de Edison y de todas estas invenciones, patentes y el uso de ya electromagnetismo y casi que electricidad en la evolución de las tecnologías, pues tenemos que era como una mezcla también de esta idea de los tubos, pero esta vez para captar sonido, para captar ondas. Entonces este es como este es el precursor del fonógrafo, que será el teleautógrafo. Entonces lo que hacía era, no sé si lo conocéis, captaba las señales, las ondas, y las escribía en un cilindro de estaño o algo así. Entonces captaba esas ondas, las escribía. Tenemos que situarnos más o menos en el momento en el que esto es casi mágico y que podamos hacer una transcripción del sonido y ponerla en otro material, ¿no? Y es una época en la que se descubre esta idea. No solamente, bueno, luego más adelante hay otros inventos en los que la pintura también se relaciona directamente con la música que se produce. Son relaciones que van existiendo a través del tiempo, lo sigo explicando. El autógrafo, como decía antes, fue el precursor del fonógrafo. Entonces lo que hizo Edison fue ver estas ondas que quedaban grabadas en el cilindro y hacer el proceso inverso, ponerlo a sonar. Y así es como se genera el fonógrafo. Las primeras grabaciones que se producen son pues, a partir de este aparato, ¿no? Que grababa las ondas en un dibujo, y este dibujo luego pues, se reproducía. Esta es la idea. Entonces, bueno, esto lo menciono porque
en esa época pues hay como un boom de instrumentos también que se generan a partir de esta idea de electromagnetismo y de, pues de nuevos inventos, ¿no? Cada invento que se va generando, el telégrafo también genera instrumentos musicales, ¿no? Y son casi accidentes que se producen en laboratorios científicos que luego son utilizados para hacer música. Y esto es como una relación recíproca en la música, porque también la música empieza a cambiar a partir de la tecnología con la cual se produce. Creo que eso es lo interesante realmente de la tecnología en la música, cómo mutuamente se afectan, ¿no? Bueno, hablando de la evolución del fonógrafo, luego entonces crean el gramófono también, que es pues más o menos esta misma idea. Yo lo digo así muy así, pero bueno, obviamente es mucho más complicado que esto, pero que es esta idea ya no en un cilindro de estaño, sino en un disco. Entonces pues van cambiando el material de los discos para que sea más duradero, para que tenga más fidelidad, para que, en fin, que esto pues creo que ya es una historia que más o menos conocemos, ¿no? Que de los discos hasta hoy. Y cómo, bueno, también ahora mismo se vuelven a utilizar y se prefieren según qué tecnologías, según la época. Bueno, esto ha sido una evolución desde los años, no sé, de finales del siglo XIX y hasta el siglo XX mediados, ¿no? Más o menos el disco, y luego pues el magnetófono, que ha sido pues también precursor de nuevos géneros musicales, que lo quiero explicar más adelante. Voy a volver al grande, vale. Entonces tenemos como esta idea y estas ganas de fijar el sonido, ¿no? De mantenerlo ahí, de poderlo utilizar más adelante, ¿no? Esa misma idea de la caja de música, que sea otra cosa la que toque, no tiene que estar el músico allí, sino podemos mantenerlo ahí, ¿no? Y por otro lado, en la evolución también, ¿dónde estás? Está la idea de generar sonido, no solamente entonces de grabar el sonido que teníamos allí, la banda, y mantenerla para siempre, sino de crear nuevos sonidos y nuevas sonoridades, nuevos timbres a partir de la tecnología de cada época, ¿no? Como decía antes, cada tecnología viene con sus instrumentos musicales. Entonces el telégrafo, que era muy, pues que sobre todo en la guerra y tal, muy importante, pero entonces el creador del telégrafo se dio cuenta que producía unos tonos y que podía manipular esos tonos. Entonces lo que ha hecho ha sido ponerle un teclado y con el sonido que, no sé si recordáis el sonido como del código Morse del telégrafo típico, pues este sonido, pero cambiando de alturas. Y luego, bueno, de alturas pero no de timbre, ¿no? Y luego utilizado en concierto. Y se hicieron varios conciertos pues con este instrumento, con orquesta, ¿no? En fin. Otro instrumento precursor es el telarmonium, que utilizaba discos que giraban y cada disco pues generaba una frecuencia diferente, una nota diferente. Entonces era una máquina igual de grande a esta sala o algo así, nunca conocí uno tampoco, pero de 200 toneladas de peso, una cosa así gigantesca, que producía cada disco de estos que veis una nota. Tenemos que recordar que también el teléfono estaba funcionando, bueno, estaba empezando estaba paralelo, digamos, la evolución del teléfono también en esa época, posteriormente la radio también, que son medios de difusión del sonido, ¿no? Que al final pues la música se ha visto también afectada pues por estos avances. Entonces una cosa que hacían con este instrumento era, como no lo podían llevar a muchas partes, digamos, lo movieron alguna vez, pero no mucho más, lo que hacían era
en hoteles o en lugares así muy sofisticados, pues lo que hacían era llamadas de teléfono en la que ponían el instrumento a sonar y sonaba en otro lugar. Tenemos otra vez como que situarnos en el momento, ¿no? y ver un poco pues, cuáles eran las posibilidades de la época. Este es otro que desapareció, tampoco tenemos grabaciones, no tenemos ya restos, pues solamente las fotos estas de aquí. Y bueno, esto a finales del siglo XVIII y XIX, vale, y ahora pues boom de los instrumentos y además de las patentes de instrumentos, ¿no? Cada científico, investigador tenía dentro de sus hallazgos instrumentos musicales. Os pongo el ejemplo del theremin, que pues, es uno de los instrumentos más famosos de la época y de esa idea de medio mágica del electromagnetismo y del instrumento que se toca sin tocar. Os pongo un momentico para situarnos. Электромузыкальный инструмент терменвокс – это первый инструмент такого типа. Это печно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Este instrumento entonces tiene dos antenas, una con la que se modifica la frecuencia a partir de la cercanía o la lejanía de nuestra mano, digamos, que es la que opone resistencia. Y la otra antena que tiene aquí hace más o menos lo mismo con el volumen. Entre más se acerca, más flojo suena. Entonces se puede lograr cierta manera de tocar. Este instrumento es interesante también porque permite cierto nivel de interpretación que otros instrumentos o la caja de música esta pues no nos permitía, ¿no? Bueno, es una comparación muy igual, pero creo que es una característica que aún hoy tienen los instrumentos musicales, ¿no? Que tú cojas un instrumento y no a la primera te suene bien, que tenga la posibilidad de sonar mal y que tengas que estudiarlo para que funcione. Creo que es una característica al final de los instrumentos. Y bueno, esto años 1914 o así, recordemos que la radio pues también estaba más o menos llegando a su etapa de masificación. Hacia los años 20 también empezó a masificarse y la gente empezó a tener radio más o menos cada vez más en sus casas, y entonces esto también pues cambió mucho el panorama, digamos, de la música. Y bueno, aquí hay otro ejemplo un poco más moderno, años 40, 1940, que es el vocoder, que es también la idea de crear cosas parecidas a las que ya hace el ser humano, en este caso la voz. Entonces es un instrumento que pretendía emular el sonido de la voz. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. En fin, bueno, con todo este caldo de cultivo, tanto en los sonidos fijados y en los sonidos sintéticos, y la radio además, que es como un paralelo que tenemos aquí, hay
dos escuelas en los años 50 que tienen dos maneras diferentes de trabajar. Una es en Radio Francia, en París, en donde están Pierre Schaeffer y Pierre Henry, que son pues, dos investigadores de sonido al final, y que trabajan en la radio y que tienen acceso a diferentes sistemas de grabación y reproducción del sonido. Y empiezan a hacer diferentes experimentos con estas grabaciones del sonido. Entonces, descubren, digamos, una cosa muy interesante que se da por primera vez, que es que podemos fijar nosotros un sonido, cualquier cosa, digamos, y luego ese sonido no está ligado a la fuente sonora que lo produce. Entonces, digamos, tenemos un pájaro, pues hasta ese momento teníamos el pájaro y el pájaro tenía que estar ahí para que escucháramos ese sonido. En el momento en el que lo grabamos, podemos ya no necesitar a ese pájaro, puede morir el pájaro, pero tenemos ese pájaro todavía y lo tenemos una y otra vez. Y además se puede reproducir a diferentes velocidades, se puede poner muchas veces una y otra vez, y todo esto es muy interesante y crea un género musical nuevo, que es la música concreta. Música concreta por esto mismo, porque es como el sonido concreto. Es un término que luego va a tener ahí como ciertas ambigüedades, pero bueno, la idea es esa, es un sonido concreto con el que empezamos a trabajar, que más o menos esculpimos como un escultor hasta que tenemos una cosa que ya no se parece a su fuente, sino a una idea musical. Entonces, hay un estudio muy famoso de Pierre Schaeffer, que es una grabación de trenes, se fue a grabar los trenes y luego editó estos sonidos. Voy a poner un trocito para que penséis un poco en este tema. Bueno, Pierre Schaeffer luego hizo unos cuantos tratados del nuevo material con el que se estaba tratando para hacer música. Digamos que obedecía otras reglas y tenía otros parámetros diferentes que ya no era la altura, la armonía, el ritmo, los parámetros de la música tradicional, sino que eran otros parámetros. Bueno, puede ser que el ritmo se mantenga, sí, pero de otra manera, ¿no? No es un ritmo del típico musical, sino que hay otras maneras de hacerlo. Entonces hay como una serie de tratados y de nuevas maneras de hacer música. Entonces estaba allí en París Pierre Schaeffer y Pierre Henry con estas ideas, mientras que en Colonia también había otra radio, la Radio Colonia, en donde estaban también trabajando con la experimentación sonora, pero a través del sonido sintético. Entonces, antes hablábamos de sonido fijado y la creación de sonido sintético, ahora había como dos corrientes separadas y más o menos némesis una de la otra, en la que teníamos también gente trabajando con sonido fijado y gente con sonido sintético. Entonces, sonido sintético, que era en esa época pues un super estudio que tenía igual un oscilador y un filtro o dos, y con esto generaban sonidos y hacían piezas musicales. Aquí tengo otro ejemplo bueno, esto es una reproducción de una pieza de Stockhausen. No, esto es música electrónica. No llega minimalismo. No, eso es otra. Entonces ya el minimalismo. Eso no existía.
Bueno, esto tiene, digamos, todos los parámetros definidos, además, por relaciones matemáticas y logarítmicas. Ay, que me he salido. Oh, no te vayas. Y entonces, digamos que están estas dos escuelas que venía yo, hoy me he pasado, que venía yo tratando, y lo que pasa es que unos 10 años después, a finales de los años 50, hay músicos que ven estas dos escuelas y empiezan a hacer obras que utilizan los dos sistemas, que tienen igual grabaciones, igual también utilizan sonido sintético, tienen grabaciones y las utilizan de cierta manera que ya no se sabe cuál es la fuente. Entonces, en el momento en el que deja de importar si es grabado o no es grabado, no sé qué, sino lo que importa son las texturas que se manejan, las maneras en las que se desarrolla esta nueva música, entonces a esta música se le empieza a llamar música electroacústica, que ya como que su idea era tener música de sonidos, la música de los sonidos fijados al final, la que no importa cuál es la fuente, sino obedece pues a estos parámetros más de digamos, composición previa también. Tiene ciertas características. Por ejemplo, la música tradicional hasta ese momento había necesitado de una partitura y un intérprete para que la interpretara hasta ese momento. Bueno, con los discos y esto no, porque le puedes poner el disco y sonará igual todas las veces. Entonces esta es la idea, los sonidos fijados. Cuando un compositor ponía una grabación en un cassette o en su pieza, esa era la pieza, no era una interpretación como había estado pasando antes. Eso es un gran cambio y es uno de los ejemplos que pongo de cómo la tecnología influye en la música para crear nuevos géneros, nuevas maneras de hacer. Os pongo un ejemplo, no te vayas, un ejemplo ya de una pieza electroacústica. Pongo un trocito porque suelen ser de 10 minutos para adelante, pero son un trocito. Bueno, hay otras características de esta música. Bueno, como todo está en YouTube, ya os dejo que lo busquéis luego. Hay otras características de esta música, por ejemplo, bueno, que se hizo en concierto, se sigue haciendo en concierto hasta hoy, que es, no hay un intérprete, o el intérprete lo que hace es tener una mesa de mezclas en la que decide en qué altavoces poner lo mismo que ya está escrito y ya está hecho, no necesita hacerla en directo porque ya está, ¿no? Entonces, se llama también, o se llamó hace tiempo, música acusmática porque no se ve nada, ¿no? No sé si sabéis de los acusmáticos, que no hay ninguna fuente, no conoces la fuente de la que te está hablando, solamente estás escuchando, ¿no? Entonces son conciertos en los que solamente se va a escuchar, no hay ninguna representación visual, a diferencia de esta foto que está puesta aquí. Entonces, os ponía este ejemplo porque no sabemos tampoco, no sabemos en realidad cuál es la fuente de este sonido. Podría ser un sonido grabado, transformado, o puede ser un sonido sintético, ¿no?
y cada uno puede tener una interpretación de esto diferente. Vale, entonces, ¿qué generó este tipo de música también? Pues que se masificó, digamos, esta investigación sonora. Entonces se crearon centros de investigación en diversas, bueno, las principales ciudades en Europa, incluso en América también. Aquí también, años 60, se creó el primer centro de investigación musical en el que pues, la idea era tanto como estudiar el sonido y las características del sonido en sí, como pues, también hacer piezas más artísticas o bueno, musicales. Entonces, esto sí es música electroacústica y experimental pues, que ha seguido desarrollándose. Antes que os mostré este ejemplo de esta pieza que tenía muchos parámetros definidos, digamos que esta idea ha generado también una rama que sale de la música electroacústica también, que es la música generativa o la música estocástica, en la que lo que hace un compositor para hacer una composición de música generativa o de este tipo no es que él no toma todas las decisiones de todo lo que va a pasar o no escribe una partitura diciendo todo lo que va a pasar, sino crea ciertos algoritmos o fórmulas, utiliza ciertas fórmulas para que la música haga lo que él quiere. Entonces, si seguimos avanzando un poco en la historia, pues obviamente comienza el uso de los ordenadores, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de música, los ordenadores son lo ideal, ¿no? Como son una calculadora que además te traduce a sonido lo que tú estás pensando. Entonces, bueno, esto ha sido toda una evolución en cuanto a este tipo de música que se sigue generando también hoy en día. Y la última ya evolución, empiezo ahora sí como a saltar en diferentes ramas porque esto ya se empieza a masificar y a crear diferentes cosas a partir de esta música electroacústica y experimental. Y una es esta música generativa. Ha generado también ahora una nueva manera de hacer la música que es música algorítmica en directo. Esto sí, ya sé que no lo conocéis. Que se llama live coding. Entonces, como los ordenadores, ahora me he saltado toda la historia de los ordenadores así. Ahora los ordenadores, claro, al principio necesitábamos, y no hace tanto tiempo, en centros de investigación necesitábamos un par de días para dejarlo pensando, para que nos diera igual al final un resultado y nos lo pusiera en un trozo de sonido. Pues ahora mismo no, ahora mismo lo podemos hacer, decirle una fórmula o un algoritmo y que en el momento lo traduzca a sonido. Entonces, al poderlo hacer, hay artistas que son entre artistas y científicos que lo que hacen es producir la música en directo y son improvisaciones algorítmicas y en concierto. Tienen varias características, al menos como en su estado más puro, que es como comenzar de cero, una pantalla de cero con un programa que te permita hacer música en el momento. Os voy a poner un ejemplo aquí para que lo veáis. Este es un programa específico creado para live coding que se llama Tidal, es nuevecillo, o sea, lleva un par de años. Y lo que hacen los músicos es proyectar esta pantalla, o sea, si yo ahora mismo hiciera un concierto de estos, estaría proyectando esto mismo, pero lo estaría escribiendo, ¿no? Entonces tienen una serie de sonidos ya grabados a los que van llamando y van cambiando las propiedades de esos sonidos en cada momento. Entonces, la idea es, o sea, sí tiene una parte muy freak de si entiendo esto me divierto mucho, pero tampoco hace falta saber exactamente lo que está haciendo él para entender la música y para más o menos entender lo que está pasando allí. Lo dejo un ratillo. Es lo que sale ahora, ¿no? En la tele. Puede ser, puede ser. Puede ser. Matemática.
Bueno, digamos que eso también va evolucionando muy rápido. Lleva igual, no sé, 4 o 5 años que funciona, igual me equivoco un poco, un par más, no sé. Pero en principio se hacía así, que se comenzaba con la pantalla en blanco y no había que proyectar lo que hacías porque era una idea de hacerlo todo allí que genera cierto virtuosismo, ¿no? Porque entre más rápido escribes o más programas, pues puedes hacer estas cosas. Pero ha evolucionado también a otras ideas, que la idea es hacer, es lo que yo explicaba antes, música algorítmica en el momento, ¿no? En directo. Bueno. Entonces aquí está, TopLab es la web donde podéis encontrar más información si estáis interesados, y Algorave también es un grupo de gente que trabaja haciendo música de este tipo y que van haciendo conciertos ya no solamente como de una manera tan académica como podría ser un concierto de live coding, sino también como tipo fiesta, o lo intentamos, no hemos logrado hacer que baile. No hemos logrado hacer que bailen más de 10 personas, estadísticamente, pero no porque no seamos capaces. Hay diversos sistemas operativos, no, programas que permiten hacer live coding, unos que no han sido creados para estos y otros que son específicamente. Entonces, como decía antes, está Tidal, que es uno que nos permite acceder a una base de datos que ya tiene y lo hace pues como todo muy, muy sencillo. Y hay incluso uno que es en internet, te metes en la web y ya tienes ahí el sistema en el que puedes empezar a escribir. Entonces lo han acercado mucho para que no haya que ser demasiado friki programador para poderlo hacer, sino que más o menos todo el mundo pueda. Bueno, hay que estar interesado, pero se puede, ¿no? Vale, volviendo... bueno, hay otra rama, digamos, que es muy interesante de la música, que es que gracias a que la tecnología ha llegado, bueno, como cada tecnología primero se produce en sitios especiales y tal, luego llega a nuestras casas, tal como ha pasado con la radio, con los ordenadores, pues también ahora como músicos podemos nosotros mismos crear nuestros instrumentos musicales. Utilizando pues tecnologías como Arduino o bueno, como todas estas placas basadas en microcontroladores que al final son ordenadores pequeños a los que les decimos qué hacer, sensores de todo tipo que se utilizan, fueron creados para otras cosas, pero se utilizan en música y en sonido. Os quería poner este vídeo que es de un festival en donde cada año presentan, se llama NIME. Cada año en una ciudad diferente del mundo presentan nuevos instrumentos musicales. Entonces, ahora ya no podemos hablar como al principio, yo creo que no podría nombrar cada instrumento como cuando nombraba el fonógrafo, el gramófono, porque ahora es posible que yo cree mis propios instrumentos y ya está, los nombro como sea, pero mi otro colega que también es músico tiene sus otros propios instrumentos y también los utiliza. En fin, os pongo este ejemplo así que pasan muchas cosas y me parece interesante. Uy, este es el final. Entonces mi teoría es que el camino ahora mismo en la música,
no necesariamente, pero sí nos permite a los músicos crear nuestros propios instrumentos y escoger, o sea, no solamente utilizar sintetizadores o cosas que existían antes, sino ahora mismo crear tus propios instrumentos y crear tu propio sonido a partir del instrumento, porque todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿no? Hace falta tener ganas, pero más o menos. Entonces, bueno, en cuanto a la evolución del sintetizador, que también pues es interesante y muy importante, es un instrumento que sí que se ha quedado ahí como dentro de la evolución de la música y de los instrumentos musicales. Sí me parece importante destacar, bueno, y porque también tiene que ver con lo que yo hago, que existe el sintetizador musical, sintetizador musical desde los centros de investigación de los que os hablaba hace un rato, que eran paredes enteras de filtros y osciladores y ese tipo de cosas, y que luego han ido evolucionando, bueno, a cosas más pequeñitas como todo. Y hubo un momento como de inflexión que sí se me olvidó antes explicaros, que es cuando deciden, y que también es donde cambia la música electrónica a la música electrónica de baile, que es como conocemos la música electrónica de hoy en día. O para mí es ese momento, que es que donde estas perillas y estas sonoridades se empiezan a producir y empieza a haber este cambio hacia esa nueva música, y ahí al comercializarlo deciden ponerle un teclado. Entonces al piano que ya existía dicen, oye, qué buena idea sería hacer un piano y además que ese piano suene como una flauta o como un violín. Entonces es todos estos años de investigación y de apertura hacia unas nuevas sonoridades, no digamos que se estropean, pero digamos que sí se van por ese camino de la música tradicional. Bueno, se abren dos vías, ¿no? La música experimental electroacústica ahora y como que lo que toma el nombre de música electrónica es pues lo que conocemos hoy en día como música electrónica de baile. A partir, pues yo creo, y esa sí es teoría mía, de la inclusión del teclado dentro de los sintetizadores. Entonces, bueno, esta evolución nos lleva hasta también el hecho de meter estos sintetizadores al ordenador y que también ahora sea posible ponerlos en los ordenadores, ¿no? Pero bueno, como venía diciendo antes, creo que es importante al final esta idea de que ya es posible crear las cosas cada uno, ¿no? Y la idea del do it yourself. Y entonces ahí sí es donde trabajamos y por eso creo que he terminado confluyendo aquí, porque el taller que voy a dar este sábado incluye pues el hecho de comenzar a hacer tus propios instrumentos musicales. Entonces, bueno, el do it yourself creo que es una herramienta que nos permite no solamente llegar hasta instrumentos como los que os enseñaba en el video, que son muy tecnológicos, sino que también nos permite volver a otras tecnologías que son muy interesantes y que las habíamos pasado desapercibidas, pero a las que volvemos ahora, como el sintetizador, que volvemos ahora al sintetizador, a pesar de que han pasado 30 o 40 años. Resulta que esa sonoridad sí que nos gustaba y queremos volver, pero volvemos de otra manera, volvemos nosotros mismos haciendo ese sintetizador. Y lo mismo, el theremin. Pues el theremin volvemos un siglo después, ahora mismo pues lo podemos hacer y resulta que sí nos gustaba cómo funcionaba y que nos gustaba la idea de tocar sin tocar. Entonces volvemos allí, pero visto desde ahora, ¿no? Entonces creo que eso es más o menos en donde nos encontramos ahora, o donde me encuentro yo desde mi punto de vista como músico y también pues casi como luthier de mis propios instrumentos musicales. Entonces, nosotros lo que hacemos con familiares con los que producimos este tipo de cacharrines, que son
pues al final instrumentos musicales hechos por nosotros mismos. Este es un video de un taller de los que hacemos nosotros en los que la gente puede acceder a estas tecnologías. Nosotros no hacemos tecnologías de punta en este tipo de talleres, aunque en otros sí. Digamos, esto es tecnología de los años 80, de sintetizadores análogos, pero que ahora pues ya no hace falta producirlos en una fábrica o algo así, sino que nosotros mismos pues los podemos producir. Y para el que esté interesado, este es el Draudio, que estaremos haciendo Draudios de estos el sábado. De hecho tengo uno aquí para el que quiera probarlo. Y entonces este es un circuito que traduce, bueno, no traduce, este no es una traducción. Lo que hace es, trabaja con la conductividad. Entonces, como nuestro cuerpo es conductor, lo que tiene es, voy a pararlo y lo explico yo aquí. Lo que tiene es, tiene dos partes el circuito, dos puntas, digamos, y al unirse esas dos puntas del circuito de lo que pasa aquí, suena. Entonces, dependiendo de la resistencia que oponga el cuerpo que une las dos cosas, es cómo se produce. Cómo se produce el sonido, y ahí está. Entonces, lo que hacemos, si os fijáis voy a volver a poner el vídeo, que es más fácil que si yo lo explico aquí, es que tenemos un dedo puesto en el extremo del dibujo. Entonces, de esta manera, como el grafito es conductor, se cierra el circuito. Este diseño fue creado en el MIT, y nosotros lo único que hacemos es ponerlo en formato de kit y enseñárselo a todo el mundo porque mola. Pues fijáis, ¿no? Que tiene el dedo puesto. Entonces, por eso que si yo pinto solamente, pues no suena porque no estoy cerrando el circuito. Pinto cuando pongo el dedo, sí es cuando cierro el circuito. Entonces, lo interesante de esto, aparte de lo divertido que es pintar y que suene, también es que este circuito pues, se puede utilizar no exactamente. Pero que se puede utilizar en otros sistemas, simplemente coger este circuito y utilizarlo para ponérselo a cualquier cosa que sea conductora. Por ejemplo, en el grifo, bueno, ya si miráis en internet se puede poner en el grifo del agua y si lo pones más cerca también sonará más agudo, más grave. O, bueno, hay mil de experimentos que se pueden hacer, este es solamente como el básico, digamos. Bueno, estas placas las tenemos, están ahí en internet, si os metéis en la página de Familiar, que es fanfest.info, os podéis descargar todo lo necesario para hacerlo por vuestra cuenta. O sea, la idea nuestra es que todo el mundo lo pueda hacer, ¿no? Y si nosotros lo podemos enseñar, mejor, pero no necesariamente. Bueno, pues ahora sí levantamos la sesión. Venga, muchas gracias.